Estamos con la columna jurídica de la Asociación de Pensamiento Penal. En este caso estamos simultáneamente con una actividad que está desarrollando la Asociación Pensamiento Penal en el Congreso de la Nación, y de eso se trata. Vamos a hablar con alguien que está vinculada a esta temática, que es la de una propuesta de nuevo modelo penitenciario. Hay que convencer a la gente sobre un nuevo modelo penitenciario y bueno, están haciendo escuela al respecto desde la Asociación Pensamiento Penal. Estamos en diálogo con la abogada Indiana Guereño. Estamos en línea, en contacto. ¿Qué tal, Indiana? Martín López Lata te saluda. ¿Cómo andás? Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Bueno, ¿estoy diciendo bien o va a ser hoy o este jueves es la jornada en el Congreso sobre el jueves. Ah, el jueves a el las jueves. 14 horas. A las 14 sí, horas. Bueno, de eso vamos a estar hablando entonces, donde van a Sí. exponer muchos especialistas, ¿no? Sobre lo que, bueno, se denomina, muchos dicen nuevo paradigma, otros dicen nuevo modelo penitenciario. A mí se me hace inevitable un paralelismo con el tema de salud mental, donde hablaban antes de los manicomios y ahora de justamente otro modelo. En el tema penitenciario, ¿cómo se traza este nuevo bosquejo hacia el nuevo modelo? Bueno, mire, para ligarlo un poco con lo que estaba diciendo recién de Blatter, ¿no? Sí, a ver. Usted habla de corrupción, de delitos, de amenazas, y esas cosas parecen como bastante lejanas a lo que es una cárcel, ¿no? Cuando uno mira una cárcel o se fija cómo está compuesta la población penitenciaria latinoamericana, no solo la Argentina, se da cuenta que en realidad hay pobres, son personas jóvenes, en su gran mayoría varones, aunque la población penitenciaria femenina cada vez está aumentando más, que no tienen estudio, que no tenían trabajo formal al momento de su detención, que tienen hijos pero son solteros, es decir, da cuenta de una población que no tuvo acceso a determinados recursos que quizás otras personas como las que estábamos haciendo referencia antes sí, ¿no? Uno no va a encontrar un Blatter en la cárcel, y menos en las cárceles latinoamericanas. Entonces, nosotros, esta iniciativa, si bien la lleva adelante Pensamiento Penal, fue programada con otras organizaciones sociales, con gente que estaba interesada por este mundo, ¿no?, de la cárcel en tanto reproductor de violencia. Uno es como que tiene la sensación de que la cárcel no sirve para nada y sin embargo pedimos cada vez más cárcel, ¿no? Pensamos, bueno, que se pudran en la cárcel, pero no nos preguntamos qué significa eso, qué consecuencias trae para toda la sociedad tener depósitos de gente, depósitos humanos que transcurren, personas que transcurren años privadas de la libertad sin ningún sentido, ¿no? Sin ningún trabajo para que no vuelvan allí. Indiana, yo te pregunto lo siguiente, ¿no? Porque está bien, yo creo que la gente va a lo que se puede representar más fácilmente. Entonces, desde hace años le han encajado en la cabeza, en la cárcel es lo más seguro como para aislar al delincuente de la sociedad. No se pregunta más nada. Es decir, robaste un papelito o robaste un camión de caudales, le da lo mismo y a la cárcel. Yo lo que te pregunto es esto, porque yo digo, desde la Asociación de Pensamiento Penal tienen que destruir ese paradigma, esa imagen mental. Entonces, como decía un viejo periodista, una doña Rosa, no sé el mejor ejemplo, pero decía, para cambiarle ese modelo, y vos le decís, bueno, y si no es la cárcel, ¿qué? Un refugio donde por ahí vos le decís, che, ahí a una cuadra en ese refugio de la esquina hay un homicidio, un violador. Bueno, si vamos a ver si volvemos a pensar quiénes son los que están privados de la libertad y vemos las estadísticas, vemos que en realidad la cárcel no está ni llena ni de homicidas ni de violadores. Esos son casos aislados y son muchísimos, son muy pocos, perdón, por suerte, ¿no? Los casos de homicidio, los casos de delitos contra la integridad sexual, o bueno, conocidos como violaciones, pero la mayoría de los casos son delitos contra la propiedad en los que, a pesar de a contramano de lo que uno piensa, ¿no?, son delitos generalmente ejercidos sin violencia, por la cantidad de pena que tienen. Y entonces, digamos, Zaffaroni dice, bueno, están llenos, las cárceles están llenas de ladrones bobos al final. Son gente que comete delitos abajo de la cámara de seguridad, entonces son fácilmente apresables, por ejemplo. Sí. Entonces,
¿Cómo hacemos para convencer a la sociedad? Y si nosotros pensamos, ¿no?, que la cárcel es reproductora de violencia, porque allí mismo se vive en una forma sumamente violenta para poder sobrevivir, esa persona, ¿qué chances tiene después de no volver a ejercer violencia contra otra persona? Es decir, si lo pensamos en términos individualistas, sí. Es decir, yo quiero salir de mi casa y que mi vida valga. Claro, claro. ¿Está bien? Sí. Pero si yo a esa persona la privé de la libertad y le demostré durante 5, 6 años, 10, 20, que su vida no vale porque la traté mal, porque le dije usted tiene derechos pero no se los di, usted tiene derecho a visitas pero trato mal a su familia cuando lo va a visitar, usted tiene derecho a estar con su hijo pero lo llevo preso al penal de Rawson cuando toda su familia está en el conurbano bonaerense. Es decir, este doble discurso, usted tiene derecho a que nadie lo torture y lo torturan. Es un discurso cínico, digamos, ¿no? Exacto, pero es ese valor de la vida humana que se va perdiendo día a día cuando uno está privado de la libertad, después ¿cuánto podemos exigir, ¿no?, que se respete mi vida, digamos? Y entonces, Indiana, ¿qué proponemos? Sí. Nosotros lo que proponemos es basado en una experiencia que se está dando en Uruguay, en una cárcel de máxima seguridad, es decir, que por fuera hay perímetros, hay muros, hay personal de seguridad armado, pero adentro se da la paradoja de que es como una réplica de un pueblo. Es decir, hay un banco, hay una casa de tatuajes, una peluquería, una panadería, una fábrica, todo... como una comunidad, digamos. Exacto, todas son iniciativas de las personas privadas de la libertad que trabajan ahí dentro. Los horarios de visitas de los familiares son amplios. Acá en Argentina, por ejemplo, las personas tienen que hacer colas a la madrugada en lugares indignos para poder llegar a ver a sus familiares unos minutos y nada más. Pasan por y se hablan de ciertos esfuerzos que tienen que hacer para obtener algún privilegio para poder visitar, hacer poca cola, digamos, que dure poco. Bueno, la lógica de Punta de Rieles es la contraria a la que nosotros estamos acostumbrados. Es decir, allí se le garantizan los derechos como a cualquier persona en libertad, solo que están privados de la libertad cumpliendo una condena. Pero, Indiana, eso con gente que haya cometido algunos delitos donde... Graves. Ah, ¿graves? Graves. Sí, es un penal de máxima seguridad. Como dice Mario Juliano, el director ejecutivo de las asociaciones, no es un jardín de infantes ni mucho menos. Claro, pero digamos, ¿cómo se controla eso? Porque yo me hago, perdóname, yo sigo con el esquema de Doña Rosa y viene en esta entrevista. No, pero justamente para nosotros es todo un desafío. Tenemos a un homicida serial que está vendiéndote pan ahí en medio de un patio de un penal, por ejemplo. ¿Nos podemos hacer esa imagen? Es que, por ejemplo, el homicida serial puede estar en cualquier lugar, te lo puedes encontrar de todas maneras, o sea, y también es discutible eso del homicida serial, a ver si existe. Perdóname, siempre te pongo el ejemplo más violento para que quede bien firme, como para poder responder nada más, pero puede haber distintos tipos de delitos. No, pero a ver, nosotros creemos, porque Punta de Rieles funciona así, hay otras experiencias en el mismo sentido, que cuando vos restituís derechos a una persona que no los tuvo quizás nunca, esa persona se construye como un ciudadano, y un ciudadano, en líneas generales, no daña a otro ciudadano. Esto es muy distinto de, por ejemplo, un régimen abierto como cárceles acá tenemos en Provincia de Buenos Aires algunas, ¿no? De régimen abierto, como es Gorín acá en la Ciudad de La Plata, en el Gran La Plata y demás, donde funciona la comunidad. Así. Es distinto porque es otra lógica, es decir, nosotros proponemos que el manejo de la unidad penal, el manejo exterior, la seguridad, sí tiene que estar en manos de gente que sepa manejar armas, por supuesto, pero el manejo interior, que sea a cargo de trabajadores sociales o de gente perteneciente a los distintos ministerios, ya sea de salud, de educación, de trabajo. Es decir, la persona cuando está privada de la libertad, cumpliendo una condena, pierde justamente la libertad y nada más. Todos los otros derechos no los debería perder. Ahora, la otra pregunta, y muchos se van a preguntar, los que están en el esquema por ahí del tema presupuestario y demás, ¿este modelo es mucho más caro que el tradicional? No, para nada. Para nada, porque es como una comunidad, es como un mini estado, digamos. Sí.
Y además hablando de reincidencia, entonces volviendo a Doña Rosa, como la llamaste, sí. Punta de Rieles casi no tiene índices de reincidencia, es decir, la gente que sale de allí está capacitada para conseguir trabajo porque ya se lo autogestionó adentro de la cárcel, sí. no perder contacto con su familia, entonces no hay necesidad de volver a reincidir. Sale sin en nuestras mucha... cárceles nosotros lo que expulsamos claro. es una invitación a que vuelvan a estar adentro, porque por eso los ejes uno de los ejes de nuestra propuesta es hacer foco en las políticas postpenitenciarias, es decir, hay que acompañar a esa persona una vez que abandona la cárcel porque ¿qué pasa? Por ejemplo, supongamos que una persona logró terminar o estar cursando la primaria. Una vez que queda en libertad, esa persona no puede continuar yendo a la escuela, por ejemplo. Nosotros proponemos que sí, que esa persona, si solamente tenía trabajo dentro de la cárcel hasta que pueda conseguir un trabajo afuera, que pueda seguir trabajando en la cárcel, o sea, abrir la cárcel a la comunidad, que la gente pueda entrar y ver qué pasa ahí adentro. Estamos hablando porque conocemos, porque sabemos que han habido experiencias donde víctimas se encuentran con personas privadas de la libertad o con sus propios victimarios, y yo sé que esto es muy chocante, pero ha dado resultado. Y bueno, y esas personas cambian su concepción sobre lo que quieren de la cárcel y lo que quieren para la persona que le hizo daño. Es decir, la idea es disminuir la violencia, pero disminuir la violencia no solo adentro, sino pensando en la sociedad en sí. Claro. ¿Sí? En cómo esa violencia se replica después en la sociedad, y no es lo que queremos, justamente. Ahora, Indiana, esto es un trabajo a largo plazo, es un trabajo hecho con el corazón, a pulmón, porque me parece a mí que llevaría mucho tiempo cambiar el modelo. Creo, a priori te lo estoy diciendo. Mira, Punta de Rieles funciona y funciona muy bien, y funciona acá nomás. No estamos hablando ni de Estados Unidos ni de Noruega, estamos hablando de Uruguay. Es decir, la idea es presentarlo en el Congreso y nos van a acompañar diputados y diputadas para empezar a aprobar en las provincias. Es decir, si a nosotros nos dan la posibilidad, insisto en que esto no es una idea loca de pensamiento penal, sino que está fundada en datos prácticos, en experiencias que funcionaron. O sea que ustedes por ahí le pueden proponer, no sé, al Ministerio de Justicia de la Nación, algún Ministerio de Justicia provincial que tenga a cargo el sistema penitenciario, de establecer algunas pruebas pilotos, ponele. Claro, implementar un Punta de Rieles acá, con esta, pero sacando esta lógica, ¿no?, de militar, de aplicar castigo, de castigo físico, digo, ¿no? Acá nadie propone que las personas no cumplan con las penas, eso me gustaría dejarlo bien en claro, ¿no? La persona si tiene que cumplir una pena, la cumplirá completa. Acá lo que estamos diciendo es, si tiene que cumplir esa pena, que esa pena sea lo más humana posible para que esa persona, ¿sí?, después sea un ciudadano, se ve a sí mismo como un ciudadano. Y respete ciudadano implica obligaciones y derechos. Claro, está. ¿Sí? Está muy claro. Sí, pero yo no puedo exigir obligaciones si no garanticé ningún derecho. Nunca, ¿no? Perfecto. Indiana Guereño, de la Asociación Pensamiento Penal, muchísimas gracias. Y bueno, a medida que vaya avanzando este proyecto estaremos en contacto, Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio.